Doctor, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? A ver, vamos a empezar con las clases. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, un ratito me esperan, ¿eh? Entonces, vamos a empezar este capítulo del medio interno. Ya habíamos iniciado haciendo las generalidades de lo que era todo lo que es la fisiología del medio interno. Ahora vamos a desglosar ya un poco más ampliamente ya cada uno de estos tópicos, ¿no? Les había mencionado que cuando nosotros hablamos de medio interno, básicamente estamos hablando de tres capítulos fundamentales, que es uno es agua, el segundo es electrolitos y el tercero es equilibrio ácido básico. En lo que es agua, electrolitos, equilibrio básico, lo que ahora nos interesa es ver los trastornos, ¿no? Porque ya la parte de fisiología y fisiopatología ustedes ya lo han estudiado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente acá lo que vamos a hacer es, delegada, no sé si se puede grabar la clase, yo no veo lo que es para grabar la clase, ¿ustedes pueden grabar? No, doctor, solo el docente puede grabar desde su Pero correo. yo tampoco, mira, estoy viendo esto y no es, bueno, antes se podía hacer, pero no sé por qué. Es que, doctor, está desde el correo de su esposa, si no me equivoco. Ay, sí, creo que sí. A ver, un ratito. Sí, pues sí, creo que. A ver, voy a entrar al otro lado. A ver, un ratito ya, a ver. Vamos a tener que continuar más. Entonces, les estaba mencionando, vamos a ver lo que es trastornos de metabolismo del agua, luego trastornos de metabolismo de electrolitos, básicamente esto dirigido a la parte de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Diagnóstico y tratamiento. Y luego ya vamos a ver como seminario el tema de trastornos del equilibrio ácido básico. Muy bien, entonces siguiente. Siguiente. Bien, entonces, como ya les había mencionado, nosotros básicamente somos agua, ¿no? En promedio, en el varón adulto, más o menos el 60% varón, somos agua. Y en cambio, en las damas, en las mujeres promedio adulto, 50%. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Entonces, eso. Y igualmente, ¿no? La Tierra, las 3/4 partes de la Tierra es agua, ¿no? Entonces el agua es sinónimo de vida, es vital, ¿no? Tanto en nuestro mismo
nuestro mismo globo terráqueo y en nuestro mismo organismo, en mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, más o menos contiene la Tierra 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Y para que den idea, un kilómetro cúbico de agua equivale a más de 1 trillón de galones. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, dice, pero solo 7 días como máximo sin beber agua. Eso, yo no sé, los huelguistas deben saber si realmente se puede llegar a vivir, a sobrevivir un mes, ¿no? Sin comer, pero sin tomar agua, definitivamente no más de una semana. Siguiente. Entonces, vamos a ver ahora en forma general y por cultura de cómo ha sido visto el agua a través de la historia, ¿no? En el mundo. Para los griegos, por ejemplo, en esto aparecen los escritos de Hipócrates. Dice que Heracles era la divinidad que ejercía mayor influencia en el poder curativo de las aguas, ¿no? Se llama Herculia. Se hizo sinónima de balnea o lugar de cura termal. Justamente ahora se habla de los balnearios, ¿no? Entonces, el tratamiento consistía entre la fe de la acción terapéutica del dios y la aplicación de diferentes técnicas hidroterápicas indicadas por los sacerdotes, ¿no? Es así que el agua fría lo utilizaban para combatir los dolores articulares, ¿no? Resultantes de procesos inflamatorios o de contracturas musculares. Los baños de agua de mar para tratar erupciones cutáneas pruriginosas y todo tipo de herida simple, ¿no? Entonces, así ya los griegos, por ejemplo, utilizaban pues el agua justamente con fines terapéuticos, ¿no? Siguiente. Los romanos, ¿no? Prácticamente para los romanos la vida cotidiana giraba en torno al agua y su sabia utilización, ¿no? Ya este historiador Pierre Grimal denomina a Roma como la ciudad del agua, ¿no? Para curar sus males, los romanos frecuentaban las estaciones termales de aguas mineral o medicinales, como también nosotros las tenemos, ¿no? En nuestro medio. Y allá quedan aún muchas ruinas en Italia y demás países que pertenecieron al imperio. Siguiente. Para los egipcios, fíjense, el río Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo, es todo, ¿no? Es un dador de vida, es una fuente de recursos, ¿no? Es una principal vía de comunicación. Siguiente. Para los chinos, así como el fuego, la madera, el metal, la tierra, el agua, son unos elementos importantes, ¿no? Y que explica todos los fenómenos cósmicos, anatómicos, fisiológicos, psíquicos. Siguiente. Y para nosotros, fíjense la enseñanza de la cosmovisión, ¿no? Andina. Digamos, la visión que tenían nuestros incas era extraordinario y amplio sobre el agua, ¿no? Lo consideraban el agua como ser vivo, ¿no? Y el agua es un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo. Con el agua se dialoga, se le trata con cariño, se le cría, es decir, como un ser vivo. El agua como, por ejemplo, que proviene del Huiracocha, ¿no? Cocha es agua, lugares de agua. Dios creador del universo que fecunda la Pachamama, ¿no? La madre tierra, y permite la reproducción de la vida, ¿no? Por otro lado, de cómo se miraba el agua, el agua como derecho universal y comunitario, ¿no? El agua es de todos y a la vez es de nadie, ¿no? Y que se distribuye equitativamente. El agua no es de nadie, ¿no? Es de todos. El agua como ser creador y transformador.
el uso sustentable implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidos durante siglos. El agua como recreación social, ¿no? El agua es la recreación de la diversidad en el espacio y en el tiempo, en las organizaciones comunales. El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. Y tenemos al monumento, pues a Machu Picchu, que pertenece o permanece como un monumento a las habilidades de riego de los ancestrales incas, ¿no? Siguiente. Entonces, así el agua ha sido visto desde la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, este elemento vital es utilizado en las prácticas terapéuticas, ¿no? Juega un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, la suma para tratar del susto y cambio de suerte, ¿no? Actualmente todavía existe esa costumbre, el baño de florecimiento, ¿no? La yaqui huichuna, botar las penas, el agua como elemento transformador del estado psicosomático de los pacientes. Siguiente. Y bueno, en nuestro medio se rinde culto en diferentes lugares de la región, culto al agua, ¿no? Al culto a la Pachamama, pero específicamente al agua, ¿no? Y uno de ellos es esta, ¿no? Que el Uno Urco, Urco que queda por allá por Calca, ¿no? Cada 5 de octubre, ¿no? Se conmemora, digamos, o se hace se rinde el culto al agua, ¿no? Y hay una leyenda muy interesante, ¿no? En relación a esto, allá en Urco, allá, no sé, ahí ven una piedra donde están los incas. Y cuenta, dice la leyenda, que para variar, dice el Inca Urco ofreció a su hija Cusicoyor en matrimonio al curaca que sea capaz de traer agua a la comunidad. Luego de un singular combate simbólico de maña, construcción y fortaleza, el pretendiente vencedor logra el cometido. 3 grupos al mando de sus respectivos curacas combaten edificando puentes de soga, varas de madera y piedra para finalmente entablar una lucha simbólica con cántaros en las espaldas. Finalmente el curaca vencedor sube con su ejército de hombres a traer el agua de la laguna de Cancán. Sin embargo, para variar, la princesa inca huye con su amante, curaca derrotado, y ambos se convierten justamente en esta piedra, ¿no? Esta es una leyenda que se cuenta justamente a raíz de este culto al agua, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora sí, ya haciendo un pequeño repaso, el agua, pues, desde este punto de vista químico, ¿no? Está constituido por 2 hidrogeniones combinado con el oxígeno, ¿no? Y se va a caracterizar por ser un líquido incoloro, inodoro e insípido, por las 3 IN, ¿no? IS. Como habíamos mencionado, que ocupa las 3/4 partes de la Tierra y es indispensable para el desarrollo de la vida. Siguiente. Esta es la estructura del agua, para un recuerdo de ustedes, ¿no? Que está formado por estos 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y estas a su vez están enlazados, ¿no? Mediante estos enlaces covalentes. El ángulo entre el hidrógeno y el oxígeno es 104.5 grados. El oxígeno es más electronegativo, como ya sabemos, que el hidrógeno, ¿no? Y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace. Siguiente. Estas son las funciones del agua que cumple en nuestro organismo, ¿no? Aporta el agua para las secreciones glandulares, es un solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, es un medio de transporte, es un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos, ¿no? Es un termorregulador, mantiene la volemia, mantiene la presión arterial, mantiene la función renal, mantiene la concentración normal de electrolitos. Funciones importantes que cumple el agua en nuestro organismo, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cómo está distribuido el agua en nuestro organismo? Siguiente.
El agua no es el único solvente y el compuesto más abundante, como habíamos mencionado de nuestro cuerpo, ¿no? Es así que en el varón promedio, adulto, el 60% es agua y el 50% en el caso de las damas, de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un hombre de 70 kilos, más o menos, 42 kilos o 42 litros de agua tendría esa persona, ¿no? De 70 kilos. En cambio, una mujer de 70 kilos, ¿no? Por ese porcentaje va a tener menos, ¿no? Entonces, es 70 por el 50% es 35, o sea, la mitad, 35 kilos de agua. Entonces, más o menos es en promedio adulto, ¿no? El siguiente. Para fines de sacar digamos, los problemas, poder calcular el agua, ya sabemos que 60% en el varón y 50% en el agua, en la mujer. Esta es la distribución del agua según el sexo y la edad. Fíjense, tenemos el varón y la mujer, ¿no? Entonces, el feto, fíjense, el 90% en ambos es agua. O sea, cuanto más pequeño es el ser humano, tiene mucho más agua proporcionalmente. El prematuro, 80% en ambos, varón y mujer. Un recién nacido a término, promedio, tiene 75% de agua, tanto en el varón como en la mujer. Un lactante, 65.5 a 70%, ¿no? O sea, los primeros años de vida, ¿no? Y lo que habíamos mencionado ya en el adulto, el varón 60% y 50% la mujer. Pero cuando ya el adulto es mucho mayor, ¿no? El adulto mayor o el anciano, baja la cantidad de agua proporcionalmente, ¿no? En el varón baja 55 y en la mujer 45%. Repito entonces, cuanto más pequeño es el ser humano, mayor proporcionalmente va a ser mayor cantidad de agua. Siguiente. Y si nosotros más o menos le damos una mirada de cómo está distribuido de los diferentes órganos, vamos a ver que en la musculatura el 50% está en este órgano, ¿no? Este aparato muscular, 50% el agua. El 20% está en la piel, la sangre 10% y otros órganos 20%. Siguiente. Entonces, ¿cuánto de agua nosotros necesitamos? Esto es ya muy importante que ustedes vayan fijando algunas cifras, algunos valores, ¿no? De lo que es la necesidad, ¿no? de agua. En el prematuro, ¿no? La necesidad de 150 a 200 mililitros por kilo día. De 0 a 3 meses, 150, ¿no? Mililitros por kilo. De 3 a 6 meses, 125. De 6 meses a 6 años, 90 a 100 mililitros por kilo día. De 7 a 10 años, 75 a 85 mililitros por kilo. ¿No? De 11 a 18 años, 40 a 50 mililitros por kilo día. Esa es la necesidad diaria. Y en el adulto es de 30 a 35 mililitros kilo día, ¿no? Si nosotros tenemos una persona que pesa 60 kilos, por ejemplo, su necesidad diaria va a ser pues 60 por 30, ¿no? 1800 o 60 máximo, 60 por 35, que sería algo de 2000 más o menos, ¿no? Esa es la cantidad de un adulto. Pero se dan cuenta, así como proporcionalmente el ser humano, cuanto más pequeño es agua, también proporcionando, obviamente, se va a necesitar mayor cantidad de agua por kilo día, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo. Esto, por ejemplo, es muy importante que nosotros tengamos claro estos valores, sobre todo para los pediatras, ¿no? Los pediatras, ustedes saben que manejan hasta pacientes hasta los 18 años de edad, ¿no?
hasta los 18 años. Y dentro de estos tenemos todavía subespecialidades, ¿no? Como los perinatólogos, neonatólogos. Los neonatólogos, por ejemplo, tienen que saber, pues, ¿no? Que su necesidad en estos de 0 a 3 meses es 150, ¿no? Y así, ¿no? Los pediatras, ¿no? Que ven ya pacientes mayores y pediatras especialistas en adolescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces como verán, la cantidad, la necesidad de agua va a ser proporcional, ¿no? De acuerdo a la edad. Cuanto más pequeño es mayor cantidad de agua por kilo día. ¿Siguiente? Si nosotros más o menos llevamos a los espacios del agua, como se encuentran en nuestro organismo, vamos a ver que tenemos agua intracelular y el agua extracelular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es agua extracelular o líquido extracelular, tenemos dos compartimientos, ¿no? El plasma y el líquido intersticial. Entonces, más o menos para que tengan idea de cuánto un niño tiene proporcionalmente un adulto promedio y una mujer adulta promedio, ¿no? Entonces, en el plasma no hay variación. En todos, en niños, adultos, varón, mujer, son igual, 4%. El líquido intersticial sí hay una variación ya. En el niño es mucho mayor, ¿no? Que en los adultos, 15% en el caso de varón, 10% en caso de mujer, ¿no? En cambio, el líquido intracelular es 45 en los niños, hombres adultos 38 y 33 en las mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todos estos porcentajes, estamos ahí, bueno, niños recién nacidos, que coincide con 75%, ¿no? En cambio, redondeando en el hombre adulto sería 60% y en la mujer adulto 50%. Pero esto más o menos para que vean cómo está distribuido en porcentajes en los diferentes espacios, ¿no? Habíamos mencionado de que en la primera parte que hemos conversado, del 60%, 40% es intracelular, ¿se acuerdan? Y 20% es extracelular. De esos 20%, que justamente 16% pertenece al líquido intersticial, ¿no? Y 5% al plasma, más o menos. ¿Ya? Siguiente. Estos son los espacios, ¿no? La distribución del agua. Tenemos el espacio intracelular, intersticial, el espacio intravascular, ¿no? Siguiente. Ahora, si nosotros miramos ya cada espacio, por ejemplo, el espacio extracelular, ¿qué cosa es por definición? Es el agua y los solutos, porque no solamente se encuentran agua, también están los solutos, que obviamente están fuera de la célula, ¿no? Fuera de la célula. Ese es el espacio extracelular. Entonces, que representa más o menos 27% del peso corporal del adulto. Siguiente. Y el agua intracelular, que también se llama agua de constitución, que llega al 40% del peso total, habíamos mencionado, ¿no? Igualmente, ¿no? Es el agua constituido dentro de las células, ¿no? Con los diferentes, ¿cómo se llama? Con los diferentes solutos. Siguiente. Ahora, la composición de los líquidos extracelular e intracelular, ¿no? Vamos a ver cómo está compuesto los líquidos corporales, ¿no? Y los solutos en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el líquido extracelular, ¿no? El sodio está en 142, más o menos. En realidad es 140 más o menos 5, ¿no?
El potasio está entre 3.5 a 5.5, el calcio 2.4 miliequivalentes, el calcio total, el cloro 103 miliequivalentes, bicarbonato 24, el fosfato 4, glucosa 90, aminoácidos 30 miligramos por decilitro. Eso es el espacio extracelular. Como verán, en el espacio extracelular más hay sodio, definitivamente. Más hay sodio. En cambio, en el espacio intracelular, ¿no? Tenemos que el potasio es mucho mayor. Fíjense, comparen el potasio del extracelular, que va entre 3.5 a 5.5, promedio 4.5, ¿no? Mira, fíjense, en el espacio intracelular, el potasio es 140. En cambio, el sodio es 10. El sodio extracelular es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, el sodio decimos que es mucho mayor en el extracelular, en cambio, el potasio es mucho mayor en el intracelular. El calcio, cloro, en fin, los componentes de Perdón, un ratito, por favor, ¿me permiten? Aló. Sí, sí. ¿Qué tal, qué tal? Sí, dime nomás, dime nomás. Sí. Uh-huh. Ah, la miércoles, qué pena. Eso, claro, que no le quieren dar su... Hola. Habría que averiguar, ¿no? Ah, qué pena. Qué pena. Y habría que averiguar qué cosa, ¿cómo apellido? Texe. A ver, voy a dar una llamada, a ver, ojalá que me puedan ayudar. Claro, claro, ahí no los conozco mucho a ellos, pero sería cuestión de llamarlos, ¿no? Después de mis clases, voy a dar una llamadita. Sí, hay que darle una llamadita. Sí, pobrecito. Ya, listo, ya, Rocío, ya, listo, no te preocupes, ya, ok. Ok, entonces, habíamos mencionado que cómo varían, ¿no? Estos elementos, tanto los cationes, los aniones, en los diferentes espacios, ¿no? Siguiente. Acá tenemos un poquito más evidente, digamos, lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense, en uno de los gráficos, el líquido extracelular y en el otro el intracelular. En el líquido extracelular, habíamos dicho, ¿no? Está la barra verde, es mucho más, hay el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿no? Y más en el extracelular, el potasio, el calcio, el magnesio, el sulfato, fosfatos, todas estas son en poca cantidad, ¿no? En cambio, en el intracelular, ¿qué cosa tenemos mucho más? Habíamos mencionado el potasio, ¿no? El potasio, fíjense esa barra, ¿no? De color rosado, me parece, o melón, no, rosado. Es mucho mayor, ¿no? En cambio, los otros elementos, fíjense, el fosfato también es mayor, ¿no? El bicarbonato es mucho menos, ¿no? Siguiente. Entonces, estos elementos, tanto el agua como los electrolitos y todo lo que es los hidrogeniones, el bicarbonato, no están estáticos pues en estos espacios, ¿no? Hay un intercambio permanente entre estos espacios, ¿no? Del intracelular al intersticio, el intersticio al intravascular, intravascular al intersticio, intersticio célula, ¿no? Definitivamente esto no está fijado, ¿no? Sino permanentemente hay intercambios, ¿no? Siguiente. Y estos cambios, estos intercambios, pues se dan, ¿no? ¿Cómo se llama? Mediante estos fenómenos físicos de intercambio, ¿no? La ósmosis, mediante la difusión, la filtración, ¿no? Y un transporte activo, ¿no?
como la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa, que va a ser el intercambio precisamente del sodio y potasio entre la célula y el intersticio, o sea, el vecino, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales hay este intercambio permanente del agua, electrolitos y los iones y hidrogeniones, ¿no? Y el bicarbonato. Siguiente. Acá está, fíjense, ¿no? Y para esto existen pues dos presiones fundamentales, ¿no? La presión osmótica coloidal y la presión hidrostática, ¿no? Que regulan esta transferencia de agua en los compartimientos. La presión osmótica es el mecanismo regulador principal del transporte de agua, ¿no? Los volúmenes extracelular e intracelular varían en direcciones opuestas al cambio de presión osmótica. Entonces, gracias a estas presiones es que vamos a ver de que hay todo este intercambio dinámico, ¿no? Permanente, para poder, digamos, estar estable, vivir en una constancia, y lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la homeostasis, ¿no? ¿No? Tiene que haber eso. Siguiente. Entonces, esto ya luego que nos habían enseñado de estos libros de Guy, Tongano, que existen pues fuerzas que van a permitir que el agua salga del vaso sanguíneo, como también puedan ingresar al vaso sanguíneo, ¿no? Son fuerzas, ¿no? Que, como habíamos mencionado, la coloidosmótica, la presión hidrostática, y obviamente también juega un rol importante la pared de los capilares, ¿no? Que es relativamente impermeable, ¿no? a las especies moleculares más grandes como las proteínas, ¿no? Entonces, siguiente, vamos a ver. Entonces, ahí, gracias a esta explicación, según esta ley de Starling, podemos entender de cómo es estos intercambios que se dan, ¿no? Fíjense en el extremo arterial, la presión hidrostática es mucho mayor, obviamente, ¿no? 30 milímetros. En cambio, en el extremo venoso, la presión hidrostática es de 10, o sea, vaya baja, ¿no? Pero lo que sí se mantiene en forma permanente es la presión oncótica, no tiene por qué variar. Y ustedes saben, la presión coloidosmótica está dado por las proteínas, fundamentalmente la albúmina, ¿no? Entonces, en todos los extremos es una constancia, ¿no? 28 milímetros de mercurio, ¿no? Esas son las presiones que se encuentran dentro del vaso sanguíneo. Eso es lo que nos dice la ley de Starling, ¿no? Y así como hay estas presiones, o existen estas presiones dentro del vaso sanguíneo, también existen presiones pues fuera del vaso sanguíneo, en el espacio del vecino, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos la presión oncótica de 8 milímetros, ¿no? Que es también permanente, ¿no? Entonces, gracias a esto es de que se puede darse estos intercambios, ¿no? Si nosotros evaluamos de cómo juegan estas presiones, tanto hidrostáticas como las oncóticas, vamos a ver en resumen que existen fuerzas que impulsan líquido hacia fuera del capilar. Y eso es 41 milímetros de mercurio, ¿no? En el extremo arterial. En cambio, el extremo venoso es de 21. Esas son fuerzas que van a impulsar el líquido hacia afuera del capilar. Así como existen esas fuerzas, también existen fuerzas que impulsan líquido hacia adentro del capilar, ¿no? Entonces el extremo arterial es 28, el venoso 28, eso no varía. Entonces, si nosotros hacemos la resta, 41 menos 28, hay una fuerza neta hacia afuera de 13 milímetros de mercurio. Y hay una fuerza neta hacia adentro de 7. Entonces, si consideramos las presiones medias, que es lo que se toma en consideración, tenemos fuerzas que tienden a sacar líquido, ¿no? Que en buena cuenta la presión capilar media, que es 17.3, la presión negativa del líquido intersticial es 3, la presión gótica intersticial de 8. Entonces, el total de fuerzas hacia afuera va a ser 28.3.
En cambio, el total de fuerzas hacia adentro es de 28. Hay una diferencia mínima, ¿no? Que va a ser extraído por el flujo linfático. La cosa es de que tiene que haber también esas fuerzas, ¿no? Hidrostáticas y oncóticas. Tiene que haber también un equilibrio. Un equilibrio. Y gracias a esto es de que se va a mantener esa constancia, ese intercambio adecuado que debería haber, ¿no? ¿Ok? Entonces, siguiente. Entonces, tenemos en esta parte que revisar de cómo el agua, ¿no? Tiene que ingresar al organismo y cómo el agua tiene que salir también del organismo para justamente hablar de esta homeostasis, de esta constancia, de este equilibrio, ¿no? ¿Cuánto de agua ingresa a nuestro organismo? ¿Cuánto gana nuestro organismo de agua por día? ¿Y cuánto de agua sale de nuestro organismo o se extrae o es expulsado hacia afuera? Para mantener justamente esto, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos hablando pues de que ese cuerpo, ese organismo está reteniendo o ese cuerpo está perdiendo más de lo que ingresa, ¿no? Entonces, la ganancia de agua en el organismo se deriva de dos tipos de fuentes, ¿no? Una exógena y una endógena. La exógena es fuera del organismo, ¿no? ¿Y cómo ingresa el agua a nuestro organismo? ¿No? Mediante los alimentos, ¿no? Y mediante el consumo del agua líquida, ¿no? Entonces, más o menos, mediante los alimentos es más o menos el aporte de entre 800 a 1000 mililitros por día, ¿no? En cambio, el consumo de líquido mismo, específicamente agua, las diferentes formas, pues los tomamos, ¿no? El agua lo tomamos como agua, lo tomamos, no sé, pues en forma de gaseosa, de mates, ¿no? En cualquiera de las formas, ¿no? Y esto va a estar determinado por muchos factores, ¿no? No es igual, por ejemplo, estar acá en el Cusco ahorita y estar en Piura, ¿no? En el norte, en verano, o en la selva, por ejemplo. Se supone que hay, se requiere más cantidad de consumo de líquido, ¿no? O el otro factor importante, el trabajo físico, ¿no? Y los hábitos individuales, ¿correcto? Entonces, de esa forma es que el agua ingresa a nuestro organismo. Entonces, así como existe un agua exógena, va a existir un agua endógena. Siguiente. Perdón, un ratito, mi batería se está yendo, un ratito. Un ratito me espero.
Ok, chicos, a ver, continuamos. Entonces, así como el agua, nosotros admitimos del exterior, tanto en los alimentos o como agua pura o en las formas que sea, también hay un agua endógena. El agua endógena, ¿no? Es el que produce nuestro organismo. Nosotros producimos también agua, ¿no? Mediante la oxidación. Por eso se llama también agua de oxidación. O también gracias al metabolismo, ¿no? De las diferentes macromoléculas, ¿no? Sean, ¿cómo se llama? Sean carbohidratos, proteínas, grasas. Entonces, por eso este agua, ¿no? Tiene diferentes nombres, ¿no? Agua metabólica, agua de oxidación o agua endógena, ¿no? Entonces, más o menos, se produce entre 300 a 400 mililitros por día. ¿Ya? Para tener idea, ¿no? Un gramo de carbohidratos produce 0,55 mililitros de agua. En cambio, un gramo de proteínas, 0,41 mililitros. Un gramo de grasas, 1,07 mililitros. ¿No? Entonces, de esa forma, entonces, nosotros tenemos el agua que se incorpora a nuestro organismo. Agua exógena y agua endógena. Siguiente. ¿Y cómo se elimina el agua, ¿no? De nuestro organismo? O cómo egresa el agua ¿no? en nuestro organismo. Tenemos a través de la piel por dos mecanismos diferentes, en forma pasiva y en forma activa, a través de los pulmones, porque el aire que se aspira sale húmedo, ¿no? El tubo digestivo es otra forma de eliminar agua, ¿no? Normalmente una pequeña cantidad de agua se elimina siendo parte de las heces o materia fecal. El riñón es el órgano encargado de regular los ingresos y egresos del 24. El riñón juega un rol muy importante en lo que es este equilibrio, ¿no? Tanto del ingreso como del egreso. En la respiración, más o menos, eliminamos 500 mililitros. A través de la piel, 500 mililitros igualmente. En la orina, entre 800 a 2000 mililitros por día, ¿no? Las heces, 100 mililitros por día. Entonces, esto de la pérdida a través de la respiración en la piel es llamado agua o pérdida insensible, ¿no? Entonces, entre 700 a 900 mililitros por día. Entonces, esta es la forma más o menos también de que se elimina el agua. Siguiente. Entonces, tenemos las pérdidas insensibles por evaporación de la piel y el tracto respiratorio habíamos mencionado. Y las pérdidas sensibles son aquellas que podemos medir fácilmente, como la orina, por ejemplo, las heces, el sudor, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es el sudor, por ejemplo, un sudor moderado intermitente, más o menos se pierde 500 mililitros, ¿no? Un sudor moderado continuo, 1000 mililitros. Un profuso o continuo, más o menos 2000 mililitros, ¿no? O de otra forma, en una sudoración leve, 8 mililitros por kilo por día, por kilo del paciente, ¿no? Moderado es 15 mililitros por kilo día y severo 30 mililitros kilo día. Siguiente. A través de los pulmones, durante la expiración, el aire que sale de los pulmones contiene agua. Se modifica con la frecuencia respiratoria, ¿no? Y la humedad del aire. Más o menos está entre 400 a 600, ¿no? Un promedio de 500 mililitros que se elimina a través de los pulmones. Y 500 mililitros a través de la piel. Esas dos formas de pérdida se llaman pérdidas insensibles, ¿no? En general, entonces, en los adultos, ¿no? Se pierde 12 mililitros por kilo día, ¿no? Y eso es la llamada pérdida insensible. O 0,5 mililitros kilo hora, ¿no? Esto es en un adulto. La pérdida insensible en los niños es
promedio 400 mililitros o centímetros cúbicos por metro cuadrado día. Siguiente. Ahora, obviamente, ya viendo ya situaciones extraordinarias, situaciones, digamos, que salen afuera de la normalidad, por ejemplo, en el caso de fiebres, también, obviamente, se va a perder mucho más agua, ¿no? Si el paciente está con fiebre o está hiperventilando o está polineico, obviamente se va a perder más agua, ¿no? Entonces, se dice que se pierde 150 mililitros por cada grado centígrado en 24 horas, por encima de 37.5 grados, ¿no? Eso también tenemos que considerar en nuestro balance hídrico. Y en la respiración, 100 mililitros por cada respiración es por encima de 20. Normalmente respiramos entre 12 a 18, ¿no? Promedio. Respiraciones por minuto. Entonces, por encima de 20 ya la pérdida va a ser mucho mayor, ¿no? Siguiente. Entonces, la idea es de que tengamos un equilibrio del agua, ¿no? Tanto del agua como de los solutos. Porque de lo contrario ya no sería equilibrio, ya no sería constancia, ya no sería homeostasis, ¿no? Nosotros vivimos en una constancia, ¿no? Vivimos en un medio homeostático, decimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto ingresa de agua y cuánto sale de agua, ¿no? Tiene que haber un balance. Si ingresa más de lo que sale, se supone que el paciente está reteniendo agua, ¿no? Entonces ahí hablamos de un balance hídrico positivo. Siguiente. Regresa. Si sale o egresa más de lo que ha ingresado, o sea, quiere decir que está perdiendo más de lo que ha ingresado, ese paciente se está deshidratando. Entonces el balance hídrico va a ser negativo. ¿Correcto? Lo que sí tenemos que siempre propender para que el organismo esté sano, tiene que estar en una homeostasis, ¿no? Tanto ingresa, tanto sale. Y eso no debe moverse. Siguiente. Entonces, esta agua y los electrodos tienen que regularse. Así nomás no va, ¿no? Alguien tiene que dedicarse o algo, o algún fenómeno, alguna actividad orgánica tiene que regular esto del agua. Entonces, el agua se va a regular mediante la osmolaridad sérica, ¿no? Va a depender de una función integrada de la sed, ¿no? Si te falta agua, de la sed, ¿no? Si te sobra agua o estás con más de agua, sencillamente tu sed estará anulada, ¿no? Entonces la sed es un mecanismo de compensación. La otra forma de poder regular es la secreción de la ADH por la neurohipófisis. Entonces esta hormona antidiurética se activará si es que estás deshidratado, ¿no? ¿Para qué? Para fin de retener el líquido a nivel renal, a nivel de los túbulos. Entonces esta es otra forma de regular el agua. Y obviamente el riñón, ¿no? El riñón es un órgano de excreción importante. Entonces, también la función renal será el que va a regular el agua. Siguiente. Más o menos este es el balance de un agua en un adulto promedio, ¿no? El ingreso de agua y bebidas, por ejemplo, está en 500 a 2000. En alimentos, 800 a 1100. Y el agua de oxidación o la agua endógena que habíamos mencionado, o agua metabólica, o sea, ya tienen que ir ya ustedes manejando términos, ¿no? Agua metabólica porque es producto, es el agua que nuestro organismo fabrica, produce, ¿no? El producto del metabolismo, hemos dicho, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. Por eso se llama agua metabólica. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante el mecanismo de oxidación. Por eso también se llama agua de oxidación. ¿No? O agua endógena porque nuestro organismo lo produce. Bueno, en fin, son términos que debemos ir manejando, ¿no?
Esa agua endógena, ¿cuánto produce por día nuestros órganos? Entre 200 a 400 mililitros. Total, entonces, ingreso, tanto de exógena como de endógena, 1.500 a 3.500. Así como ingresó esa cantidad, tiene que salir también, ¿no? ¿Cómo sale? A través de las heces, 24 horas entre 100 a 300. A través del pulmón, que ya hemos visto, entre 400 a 600, promedio 500. A través de la piel, igualmente entre 400 a 600, 500 promedio. A través del riñón, o sea, entre 600 a 2.000 mililitros, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio, ¿no? Y eso es lo que en el día a día nosotros manejamos en pacientes que se desregulan, pacientes que están enfermos en el hospital. Necesitamos hacer un balance, cuánto de agua ingresó, cuánto de agua egresa, ¿no? Y en realidad deberíamos hacerlo con todos los pacientes, ¿no? Pero fundamentalmente en pacientes nefrópatas. Habida cuenta que estamos diciendo que el riñón es uno de los órganos más importantes en la regulación justamente del agua, el equilibrio ácido básico y de los electrolitos. Siguiente. Entonces, si es que hay retención hídrica, estamos hablando de un balance positivo. Entonces decimos que el balance es Ay, y es semipolo. hay una pérdida mayor de agua. Estamos frente a un paciente que está deshidratándose, le falta agua porque está perdiendo mucho más de lo que ha ingresado. Entonces estamos frente a un balance hídrico negativo. ¿Entiende? Muy bien. Una vez entonces revisado así, en realidad, fíjense, todo lo que hasta ahorita hemos revisado es la parte básica de fisiología, hasta incluso el agua visto por las diferentes culturas, dándole pues realmente la real dimensión de lo que significa este elemento vital que es el agua, ¿no? En realidad nosotros deberíamos directamente hablar ya de cuadros patológicos, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Pero es muy difícil, yo les digo con muchísima experiencia, no se entiende adecuadamente y no estaríamos empatizando profesor y alumnos. Entonces ahora sí vamos a hablar ya de la parte patológica, o sea, ¿qué pasa si cuando todo esto, lo que hemos hablado, se altera, no se regula adecuadamente, no está en medio de homeostasis, no está en constancia, le sobra, le falta, no hay buenos intercambios de agua, solutos, hidrogeniones entre los espacios, ¿no? Que tiene nuestro, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces hablamos ya de cuadros patológicos. En lo que es cuadros patológicos, básicamente vamos a ver todo lo que significa deshidratación y todo lo que significa sobrehidratación. ¿Ya? Siguiente. Entonces, vamos a ver primero la deshidratación. La deshidratación es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua, ¿no? Negativo de agua, generalmente debido a pérdidas patológicas, ¿no? Puede o no ser concomitante con alteración electrolítica o desequilibrio ácido básico. Generalmente, un trastorno del agua no es purito trastorno del agua, sino también, ¿no? Concomitantemente se altera los electrolitos y el equilibrio ácido básico. El vómito y la diarrea son las causas más comunes. Por eso es que en los niños, ¿no? El tema de deshidratación es mucho mayor, ¿no? Entonces, las diarreas y los vómitos vendrían a ser la causa más importante de deshidratación. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de la deshidratación? Pérdidas aumentadas intestinales. ¿En qué casos, por ejemplo, hay pérdidas aumentadas? No a través del intestino. Enfermedades diarreicas, en los vómitos, en la succión o drenajes intestinales, en las fístulas intestinales, ¿no? En la oclusión intestinal también, porque ahí se produce un tercer espacio, un acúmulo de agua, ¿no? Cuando hay obstrucción intestinal. Entonces, una de las causas importantes, habíamos mencionado, es por pérdidas intestinales. Y también así como hay pérdidas intestinales, hay pérdidas extraintestinales, ¿no? Como en el caso de quemaduras, hemorragias,
las poliurias de diverso origen, diuresis osmóticas, sudoraciones profusas que habíamos mencionado, que también se van a perder agua, ¿no? Siguiente. Son las causas de la deshidratación. En cuanto a la patogenia de la deshidratación, bueno, acá se pierden líquidos que se pueden acompañar también de pérdida de electrolitos, ¿no? Entonces, acá tenemos tres tipos en lo que es la deshidratación, ¿no? La deshidratación isotónica, la deshidratación hipotónica y la deshidratación hipertónica. Esto, ¿no? Por ejemplo, en la deshidratación isotónica hay pérdida de balanceada de agua y sodio. O sea, cuando decimos que es una deshidratación isotónica, proporcionalmente se ha perdido sodio y proporcionalmente también agua. Por eso se llama isotónica. Quiere decir entonces que el sodio está, pues, aproximadamente dentro de los rangos normales, ¿no? Cuando decimos deshidratación hipotónica, quiere decir que el sodio, acá se pierde mayor cantidad de sales que de agua, y el sodio está por debajo de 130, usualmente, ¿no? Entonces, acá sí hay mayor pérdida de sal que de agua. Y decimos deshidratación hipertónica cuando hay mayor pérdida de agua que de sales. Entonces ese paciente o esa persona está hipertónico. Entonces todo esto lo va a dar, ¿no? Todas estas definiciones lo va a dar el sodio, ¿no? Básicamente el sodio. Isotónica, hipotónica e hipertónica. Muy bien, siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si un paciente se deshidrata, pierde líquido, está con balance negativo, pues el organismo se defiende. No es que ya se produjo y ya está, ¿no? No. Entonces acá, ¿no? Empieza a activarse, digamos, una serie de mecanismos para poder compensar esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, se supone que hay una alteración en el volumen extracelular, alteración en la composición de los espacios hídricos, ¿no? Y entonces se inician estos mecanismos reguladores. ¿Cuáles son? Habíamos mencionado ya, ¿no? La sed, ¿no? Se van a activar los vasoreceptores y carotídeos auriculares, ¿no? Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿se acuerdan? A fin de, ¿no?, aumentar la reabsorción del sodio y del agua. Y también se va a activar la hormona antidiurética. Porque está perdiendo agua, pues, y no es posible que siga perdiendo. ¿No es cierto? El riñón. O sea, a través del riñón, si se activa la producción mayor de hormona antidiurética, vamos a hacer de que el agua no salga mucho del riñón. Y esto va a tratar de corregir justamente este trastorno, ¿no? Esto es desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, ¿no? Siguiente, eso es lo que se produce desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, hay una deshidratación en conclusión, entonces hay pérdida de agua y hay pérdida de solutos. Cuando hablan de solutos, básicamente es el sodio. Acá podemos, en este cuadrito tenemos el resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos los tres tipos de deshidratación, o sea, ¿no? La deshidratación hipotónica, isotónica e hipertónica. Decimos deshidratación hipotónica cuando hay contracción de volumen, depresión real del sodio. ¿Vamos? En cambio, la deshidratación isotónica y contracción de volumen isotónico. En la hipertónica hay más pérdida de agua que de solutos, ¿no? Entonces, tanto es así que en la hipotónica se pierde más cantidad, habíamos dicho, más cantidad de sales que agua, ¿no? Entonces el sodio estaba en menos de 130. En cambio, en la isotónica hay pérdidas, se pierden en forma proporcional tanto el agua y el sodio. Entonces el sodio se mantiene entre 130 a 150. En cambio, en la deshidratación hipertónica, el sodio está por encima de 150 milimoles por litro. Fíjense una cosa muy importante. En la deshidratación hipotónica y isotónica, fíjense abajo, el tema aparte, ¿no? El agua, ¿no?, es más por pérdida extracelular. Extracelular.
En cambio, en la deshidratación hipertónica, ya la pérdida es más intracelular. Intracelular. ¿Ya? Entonces, una situación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa en una deshidratación tanto hipotónica como isotónica? O sea, cuando hay pérdida de agua, hay pérdida de electrolitos, sodio y cloro, ¿no? Al mismo tiempo. Siguiente. Entonces, lo que hay, se ve que la osmolaridad extracelular no varía mucho en estos casos. ¿Ya? Siguiente. Entonces, no hay flujo de agua neto en la membrana celular y, siguiente, no existe deshidratación intracelular. Es lo que hemos dicho, ¿no? En la hipotónica isotónica, pregunta de examen, no existe deshidratación intracelular. En cambio, siguiente, en la deshidratación hipertónica hay mucho más pérdida del intracelular. Pero vamos a ver antes, ¿no? El cuadro clínico cuando estamos frente a una deshidratación hipotónica o isotónica. El cuadro clínico va a depender si se trata de un cuadro ligero, leve, moderado, severo. Cuando es ligero, los síntomas son escasos, solamente a lo mucho puede haber sed. En una deshidratación moderada, la sed es mucho mayor, hay sequedad de piel y mucosas, puede bajar la presión, hay hipotensión, oliguria, pérdida de la turgencia cutánea, ¿no? ¿Se acuerdan signo del pliegue? Que puede producir a raíz de esta pérdida de la turgencia. Puede haber obnubilación, náusea y vómitos. En cambio, una deshidratación severa, definitivamente estos síntomas se van a intensificar. Siguiente. ¿Cómo hacemos el tratamiento en una deshidratación hipotónica y isotónica? Tenemos que identificar la causa y tratarla. Reponer los líquidos y electrolitos. ¿Ya? Entonces, acá, en un cuadro ligero o leve, tenemos que reponer líquidos. 0.02 litros por kilo o 1.500 mililitros metro cuadrado de superficie corporal. Entonces ahí tenemos que calcular de acuerdo a la superficie corporal. En la moderada, 0.04 litros por kilo o 2.400 mililitros por metro cuadrado. En la severa, 0.06 litros por kilo o 3.000 mililitros por metro cuadrado. Más o menos, así nosotros podríamos calcular la reposición del líquido. Y esto fundamentalmente lo tenemos que hacer con cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Los frasquitos, esa formulación, esa presentación que todos nosotros lo conocemos, ¿no? Y tenemos que medir diuresis, tenemos que además no solamente, como les digo, estamos hablando de pérdida de agua puro, ¿no? Sino también de otros elementos, ¿no? Electrolitos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio de otros, los solutos, sodio, potasio, cómo está el cloro. Tenemos que hacer una gasometría para ver si hay pérdida también de hidrogeniones, bicarbonato. Tenemos que ver cómo está la osmolaridad, ¿no? Y también cómo está la función renal. Pedimos la creatinina, ¿no? Siguiente. En la deshidratación es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Isotónica y hipotónica, ¿no? En cambio, la deshidratación hipertónica habíamos dicho que la depresión de agua más es a expensas, siguiente, ¿no? Del espacio intracelular, ¿no? Aumenta la presión osmótica del espacio extracelular. Hay un fenómeno de concentración. Produce salida de agua de las células. O sea, como se ha perdido mucho más agua que electrolitos en el intersticio, entonces el intersticio, que es el vecino del intracelular, el sodio está mucho mayor. O sea, la osmolaridad se ha incrementado, ¿no? Claro que sí. Entonces esa osmolaridad incrementada va a jalar el agua de dentro de la célula afuera. Por eso que hay una deshidratación, ¿no es cierto?, de la célula. Siguiente. Entonces, existe una deshidratación intracelular. Imagínense si eso pasa, pues, que se deshidrate las células nerviosas, ¿no? Siguiente. Este tipo de deshidratación hipertónica, sobre todo más, se da en niños, ¿no? Es la pérdida preponderante exclusiva de agua pura,
Hay una deshidratación intracelular, incremento de la osmolaridad de plasma superior a 295, lo que les decía, y es más frecuente en niños, y el sodio sérico está por encima de 150 miliequivalentes por litro. ¿Entiende? ¿Cuáles son las causas de la deshidratación hipertónica? Los estados sépticos graves con fiebre mantenida y mal reposición de agua, coma hiperosmolar, diabetes insípida, pacientes con edema cerebral sometidos a hiperventilación y deficiente aporte de agua, tirotoxicosis, administración exagerada de solución salina hipertónica, ¿no? Pasa eso, por ejemplo, cuando tratamos la hiponatremia, nos pasamos a hipernatremia. Entonces eso va a ser una causa también de deshidratación hipertónica. Siguiente. El cuadro clínico, fíjense, la sed se aumenta a medida que incrementa la deshidratación, hay sequedad de la piel, de mucosas, estupor, irritabilidad. Fíjense, nosotros clínicamente podríamos diferenciar qué tipo, solamente viendo la clínica, más en niños, y estos niños están irritables, ¿no? Están que lloran, permanentes, están intranquilos, están irascibles, aburridos, ¿no? Entonces, probablemente está haciendo una deshidratación, ¿no? Hipertónica. Puede haber rigidez en nuca, hipertonía, ¿no? No hay pliegue cutáneo en este tipo de deshidratación. Puede haber oliguria, excepto si es por ganancia de sal, o puede haber hipotensión o shock. Siguiente. En cuanto al laboratorio, en esta deshidratación hipertónica, igual que en la anterior, tenemos que hacer un estudio del sodio, cloro, el potasio, que están disminuidas, por ejemplo. El calcio sérico está disminuido. Gasometría y una acidosis metabólica por eliminación de gas, ¿no? De bases. La osmolaridad plasmática está incrementada, la densidad urinaria debe estar aumentada, excepto en la diabetes insípida. Siguiente. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento básicamente, como es una hipertónica y estamos con sodio altos, entonces tenemos que calcular déficit de agua, ¿no? Entonces acá, obviamente primero debemos tratar la causa que está produciendo el problema, ¿no? Hacer el cálculo de déficit de agua, que se calcula así, 0.6 por kilo, bueno, si es varón, ¿no? Peso corporal, 0.6 por kilo. Esto multiplicado por la diferencia del sodio hallado en el plasma, menos el sodio normal, que es 140, eso no va a variar. Todo eso sobre el sodio normal. ¿Ya? Entonces, ese es el más o menos la forma como nosotros podemos calcular el déficit de agua. Esta reposición debe realizarse con cloruro de sodio a 9 por 1000, ¿no? O sea, esta solución salina, ¿no? No es tan fisiológica, por si acaso, esta solución salina, 9 por 1000, porque tiene 154 de sodio por litro y tiene 154 de cloro por litro. Y el cloro normalmente es 100 hasta 110 máximo. Entonces, mejor le quitamos la palabra fisiológica, ¿no? Solamente hablemos de solución salina, porque está hecho en base a sal, cloruro de sodio. Entonces, este es el tratamiento que nosotros hacemos en una deshidratación hipertónica. Esto lo vamos a ampliar un poquito más cuando hablemos de hipernatremia. Siguiente. Muy bien, entonces hemos visto ya una patología que es la deshidratación por falta de agua. Y ahora vamos a ver el lado opuesto, el lado contrario, que es la sobrehidratación. ¿Qué cosa es la sobrehidratación? Es el exceso de agua en el cuerpo. Aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, ¿no? Y esto es debido a un aumento del consumo de agua, casos de polidipsia, por ejemplo, o disminución de la capacidad de eliminación de agua, con un caso de edema o insuficiencia renal. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay sobrehidratación hay aumento del volumen de agua del compartimiento extracelular, fundamentalmente, ¿no? Y se van a distinguir igualmente que en las anteriores, tres situaciones diferentes. Una sobrehidratación isotónica, en la que se produce aumento de sodio y agua de forma proporcional. Una isotónica siempre va a ser proporcional.
cambio, la sobrehidratación hipertónica hay mayor ganancia de sodio, ¿no? Y una sobrehidratación hipotónica hay aumento predominante de agua. Entonces, siempre el juego es agua soluto, ¿no? Soluto, solvente, agua, sodio, sodio, agua, ¿no? Entonces, en relación a eso es de que vamos a ir definiendo tanto la deshidratación isotónica, hipertónica, hipotónica, igual acá, la sobrehidratación isotónica, hipertónica, hipotónica. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que está sobrehidratado? ¿Ya? Vamos a ver básicamente disfunción cerebral difusa, hay confusión mental, hay contracciones musculares, delirio, convulsiones, puede llegar incluso al coma. Por otro lado, hay aumento de la presión intracraneana y que va a ir con cefalea, vómitos, visión borrosa, papilledema, edema. Y la huella, el edema, ¿no? Que al presionar vamos a producir esa huella, ¿no? Característica siguiente, ¿no? Y va a producir este signo famoso de Godet, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay, repito, una disfunción cerebral, hay un aumento de la presión intracraneana y el edema, ¿no? En un caso de sobrehidratación. Siguiente. Muy bien, ese es en relación a la sobrehidratación y el tratamiento también va a depender. O sacamos agua o sacamos más sodio para poder tratar y equilibrar, ¿no? ¿Ok? Y finalmente vamos a ver lo que significa hiperhidratación, que es muy diferente a la sobrehidratación. La hiperhidratación es la intoxicación. O sea, uno se puede intoxicar con agua, sí se puede intoxicar. Ingiriendo cantidades, ¿no? Excesivas de agua. Eso es toxicidad por agua, que es la hiperhidratación. Entonces, es muy diferente. Entonces, ese concepto, definición, lo tenemos que tener ya claro. En trastornos del agua estamos diciendo deshidratación, sobrehidratación. Hiperhidratación ya es intoxicación de agua. Entonces aparece cuando se consume más agua de la que se puede eliminar. Se puede beber hasta 7.5 litros de agua al día, ¿no? A razón de 1.5 litros por hora. Entonces, esta intoxicación por agua va con dilución del sodio en la sangre, va a haber hiponatremia, ¿no? Hiponatremia. Inhibición de la hormona antidiurética. Obviamente, no necesitas agua, necesitas más bien que no haya hormona antidiurética para eliminar. Edema cerebral es irreversible, puede llegar al coma, incluso morir por sobrepresión del cerebro del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, acá definitivamente lo que vamos a ver es ¿no? Una hiponatremia severa dilucional. Ni hablar. Entonces, como en el extracelular hay una dilución así severa, entonces el agua va a ser atraído o va a ser llevado al intracelular. Y si eso pasa en el cerebro, el paciente puede enclavarse inclusive, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo y se puede morir. ¿Siguiente? Entonces se cuenta pues esta historia de esta chica Jennifer Stranger en el año 2007, una mujer de 28 años de California, ¿no? Participa en un concurso de agua, de quién bebía más agua, mayor cantidad de agua, ¿no? Y justamente esta mujer se murió a causa del consumo excesivo de agua, ¿no? Más de 7.5 litros en un corto espacio de tiempo. Se murió esta mujer por tomar agua. Esa es la hiperhidratación, intoxicación por agua, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos terminado. Siguiente. El órgano más propenso a la hiperhidratación es el cerebro, por eso decíamos, ¿no? De que puede conllevar inclusive hasta la muerte. Siguiente. Ok, entonces eso es en relación a lo que es el agua, ¿ya? A los trastornos del metabolismo. Hemos hecho un repaso así muy rápido desde la fisiología, incluso la visión de las diferentes culturas, ¿no? De la parte química misma, ¿no? Del agua, ¿no? Un repaso de la fisiopatología, la distribución del agua,
y finalmente los cuadros clínicos, ¿no? Ahora, en forma muy rápida, vamos a ver un tema que nos incumbe a nosotros, porque hemos hablado tanto de que debemos vivir en un medio constante, equilibrado, homeostático. Sin embargo, no, esto muchas veces no lo podemos manejar bien, nuestro balance hídrico, ¿no? Cuánto ingresa de agua, cuánto sale, sobre todo en pacientes enfermos, ¿no? En las personas enfermas, en un medio hospitalario, por ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos para poder manejar el agua, ¿no? ¿Cuánto de agua le voy a prescribir, ¿no? Para hoy día, por ejemplo, a este paciente? Lo tendría que hacer de acuerdo al balance hídrico, ¿no? De cuánto de agua ha ingerido, cuánto ha egresado de su cuerpo, definitivamente. Y no lo estamos haciendo adecuadamente, ¿no? Porque esta tarea lo damos a la enfermera y la enfermera a su vez a su técnico. Entonces, en realidad no le damos la debida importancia. Entonces, de ahí es necesario hacerle un repaso así rapidísimo nomás de lo que es el balance hídrico, ¿no? Siguiente. Hay cosas que ya hemos conversado. Mira, hemos dicho que el agua corporal está distribuida en dos grandes espacios, intracelular, ¿no? Que es las 2/3 partes del agua corporal total, que es el 40%, habíamos dicho, ¿no? El extracelular es la tercera parte del agua corporal total, que es el 20%, ¿no es cierto? Y habíamos dicho también que en el varón promedio, el 60% y 50% de las damas. Siguiente. Estos son los espacios que también ya hemos visto: intracelular, extracelular, intersticio, intravascular. Siguiente. ¿No? Acá están también, estamos diciendo, y claramente, repito y repito, que no solamente el agua se puede ver en forma aislada, siempre se ve los solutos, y los solutos son justamente estos electrolitos, ¿no? Tanto cationes como aniones. Ya habíamos visto también que tiene que haber un equilibrio, así como hay un equilibrio del agua, también tiene un equilibrio del sodio, potasio, cloro, y de cómo está distribuido en los diferentes espacios, también lo hemos visto, ¿no? ¿Entienden? No. Entonces, habíamos dicho que tiene que haber un equilibrio del agua, tanto ingresa, tanto sale, ¿no? Para que haya un balance. Siguiente. También habíamos mencionado de cómo ingresaban el agua a nuestro organismo, ¿no? Hemos visto ya que ingresa por vía oral, ¿no es cierto? Tanto por líquidos orales, en la dieta, la vía parenteral. Ya un paciente enfermo, por ejemplo, se le pone su vía, su suero a través de la vena o intramuscular. Puede ingresar en un paciente ya enfermo mediante la sangre, pásenle sangre, transfúndanle sangre, y el agua de oxidación que el mismo organismo lo produce, ¿no? Esos son los ingresos. Y los egresos, mediante la orina, vómitos y heces, pérdida insensible, drenaje, succión. En un medio hospitalario ustedes han visto, ¿no? Son anasogástrica, apósitos, etc. La idea es, tanto en un paciente sano como una persona enferma, tiene que haber un equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio. Si le está sobrando agua, tenemos que sacarle agua. Y si le está faltando agua, tendríamos que reponerle agua. La idea es de que haya un balance de ingresos y egresos. El siguiente. Ya hemos dicho, entonces, si el balance, de agua y retención de agua, más ingresó de lo que salió, estamos hablando un balance positivo, un balance hídrico positivo. Pero si salió más de lo que ingresó, estamos hablando de un balance negativo. O sea, hay depleción hídrica, ¿no? Siguiente. También hemos dicho cómo ingresa el agua a nuestro organismo, entre los alimentos, los líquidos orales, el siguiente, ¿no? Y cómo egresa, ¿no? Mediante las pérdidas insensibles y hipersensibles. Insensibles a través de la evaporación, a través de la piel, el tracto respiratorio. Hipersensibles, de orina, heces, vómitos, drenaje, lo que habíamos mencionado. Siguiente. Por la piel, por ejemplo, 7 mililitros por kilo día. Si ustedes sacan más o menos, sale, ¿no? 500 mililitros, una persona de 60, 70 kilos de peso, ¿no? 70 kilos, fíjense, 500. Por la vía respiratoria igualmente, ¿no? Un poquito menos se pierde, 5 mililitros por kilo de peso. Un poquito más específico está acá, ¿no?
Entonces, eso es más o menos. La pérdida insensible, entonces, ¿cómo se calcula? ¿O cómo es? ¿Cuánto se pierde por kilo hora? 0.5 mililitros. 0.5 mililitros por kilo por cada hora. Como el día tiene 24 horas, esto lo multiplicamos por 24 o 12 por el peso del paciente. 0.5 por 24 es 12, ¿no? ¿Cuánto pesa el paciente? Y eso es la pérdida insensible. Eso ya tenemos que nosotros ya manejar. Solamente multiplicamos 12 nomás ya por cuánto pesa el paciente. 60 kilos, muy bien. 60 por 2, 700. ¿No? ¿Por qué? Porque por cada hora pierde 0.5 mililitros. En neonatos, la pérdida insensible es 600 cuando es más pequeñito, ¿no? El lactante 500 y el preescolar 400. Hay otra forma de calcular también la pérdida insensible. ¿Qué hacemos? Lo pesamos al inicio al paciente, ¿no? Y le sumamos todo lo que ha ingresado en el tiempo que estamos haciendo el balance, 12 horas o 24 horas. Y al final le restamos al peso final más todo lo que ha egresado. Y eso es la pérdida insensible. Cuando era interno, esto se manejaba bastante en el hospital del Seguro Social, pero ahora solamente se basan en esto de si es lactante, preescolar, neonato y le calculan por metro cuadrado cuánto y eso es su pérdida insensible. La pérdida insensible es algo que nosotros lo perdemos y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Por ejemplo, ahorita, de hecho, yo estoy perdiendo más agua hablando, ¿no? A través de los pulmones. Cuando uno respira más veces, cuando uno habla más, pierde más agua, ¿no? Porque la expiración sale húmedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Y a través de la piel, todos estamos transpirando, ustedes mismos que están ahí. Entonces se llama pérdida insensible, tanto por la piel o por la respiración. ¿Siguiente? Entonces, esta es la famosa hojita, el balance hídrico, ¿no? Y esto es lo que nosotros deberíamos manejar, nosotros mismos deberíamos hacer, ¿no? Y no estar dando esta tarea a la salud, ¿no? Lamentablemente, como damos esta tarea a la enfermera, ellos lo hacen de cualquier modo y al final, tú cuando quieres hacer el manejo, te encuentras con sorpresas, pues, ¿no? La mejor forma de poder evaluar un balance hídrico es pesando al paciente. Si yo tengo un balance hídrico por ejemplo, de más 1000 mililitros o 1 kilo, vamos a decir. Entonces, el paciente, para que tenga más 1000, el paciente ha tenido que pesar 46 ayer y hoy día debe pesar con este balance de más 1000 porque está reteniendo, pues se supone, ¿no? Debería pesar 47. Entonces, el peso es el mejor medidor. O si está perdiendo mucha agua y su balance negativo, sale menos 500. Ayer pesó 46, ¿no? Y hoy día le pesan, está en 47. ¿Cómo pues? Menos 500. Más bien debería estar pues 45.5 kilos, ¿no? Eso es porque mal se hace, mal se contabiliza. Y contabilizan por turnos, ¿no? Turnos de enfermería, ¿no? En la mañana de 7 a 1 de la tarde, en la tarde de 1 a 7 y en la noche 7 a 7, 12 horas, 24 horas. Y ahí se anota todo lo que ha ingresado, ¿no? Ahí está el rubro de los ingresos, fíjense, ahí en la primera parte. ¿No? ¿Y cuánto egresa, no? Orina, drenajes, etc. Al final, tenemos que decir cuánto ingresó, fecha, cuánto ingresó, cuánto egresó, totales, más o menos el balance, cuánto es el balance y cuánto el peso. Por eso, el peso es su mejor medidor ¿no? Su principal marcador, porque el peso va a decirnos si realmente está bien o no ese balance. Siguiente. En situaciones diversas se pueden darse ya en situaciones patológicas, ¿no? Por ejemplo, variaciones, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, si el paciente respira más de lo normal, de hecho que está perdiendo más agua, ¿no? ¿No? Definitivamente.
¿no? Entonces, por ejemplo, en condiciones patológicas, un paciente que respire 20 a 30, sabemos que debe respirar apenas hasta 18, ¿no? Entre 12 a 18 veces por minuto. Pero si va a respirar entre 20 a 30, de hecho, pues la pérdida va a ser mucho mayor. ¿Cuánto va a ser? 1000 a 1500 más de agua. Y si está respirando y tiene polipnia entre 30 a 35, va a haber 1500 a 2000. Siguiente. Entonces, estas situaciones va a hacer que varíe todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿estamos considerando? ¿Consideramos? No. Nadie considera. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una sudoración profusa, ¿no? Normalmente hemos dicho que se pierde por la piel 7 mililitros por kilo día, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que está con una sudoración profusa intermitente? ¿No? Va a perder 500 mililitros o 8 mililitros kilo día, además. Si es moderado continuo, 1000 mililitros o 15 mililitros kilo día, ¿no? Y si es un sudor profuso continuo, 2000 mililitros o 30 mililitros kilo día. Eso consideramos en el balance hídrico, muchas veces no le tomamos en cuenta. Entonces, si nosotros queremos realmente manejar agua, ¿no? Tenemos que considerar todas estas situaciones que se dan, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que está con fiebre? ¿No? Pero previamente, cuando el paciente presenta fiebre, se agrega un 10% más de pérdida por cada grado de temperatura arriba de 37. Son 10% más que se pierde agua por cada grado. ¿Qué pasa si el paciente tiene 38 grados? Va a perder 10% más. ¿Qué pasa si el paciente está volando con fiebre? 40 grados. Será 30% más. Porque a partir de 37, 10%, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? El paciente dice, tiene un peso de 60 kilos, presentó 38 grados de temperatura durante 8 horas, ¿ah? Continuas. ¿Cuál es el total de pérdida insensible? Fíjense, primero hallamos la pérdida insensible normal. ¿Cuál es la pérdida insensible normal? Hemos dicho peso, ¿no? 0.5 por peso hora, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? 0.5 por peso. El peso dice 60 kilos. Por 0.5, ¿por cuántas horas? 8 horas continuas tiene fiebre. Entonces, ¿cuánto está perdiendo de agua solamente en esas 8 horas teniendo 38 grados de temperatura? 240. ¿Cuál está? 240. ¿No es cierto? Eso es lo que está perdiendo, perdón, a ver un ratito de nuevo. Esto es lo que está perdiendo en forma normal, como cualquiera de nosotros ahorita. En 8 horas perderíamos, ¿no? El peso, no sé cuánto pesarán, pero vamos a poner 60 kilos, ¿no? Por 0.5 por hora. ¿Cuántas horas? 8 horas. Entonces, 240 mililitros se pierden en 8 horas. Pero si este paciente está con 38 grados de temperatura, ahí ¿cuánto más va a perder? 10%. Entonces, por la fiebre está perdiendo 10% más de esos 240, que vendría a ser 24 mililitros. O sea, en otras palabras, este paciente que tiene 38 grados, ¿no? Va a perder 240, todos al final, fíjense, 240 sin tener fiebre, pero por tener 38 grados, 10% más, 24. Total, 264. ¿Eso nosotros consideramos? No. No lo consideran. Peor, la enferma ni tiene nada de idea de lo que se está diciendo, ¿no? Siguiente. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, si tiene 39%, ¿cuánto por ciento más perderá agua? 20%. Por cada grado es 10%, ¿no? Si tiene 39, 10%. Tiene 40, 30%. Ahora, en los pacientes quirúrgicos también es otro problema. Esto es para los cirujanos, ¿no? A veces no consideramos cosas que está pasando con el paciente quirúrgico. Siguiente. Entonces, en un paciente quirúrgico vamos a ver todas estas situaciones, ¿no? Ingreso y pérdidas.
Los ingresos ya sabemos, las necesidades, el agua endógena, el agua, etcétera, ¿no? Todo lo que ingresa. En pérdidas hay situaciones especiales, ¿no? Que se dan en un paciente quirúrgico. Aparte de la orina, tercer espacio puede ser, que está ocluido, por ejemplo. Paciente que tiene oclusión intestinal, mucha que ver cuánto, ¿no? Las heces, la respiración, la fiebre, seducción bronquial, apósitos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que lo han operado, tienen una herida grande. Bueno, pues, ¿no? Siguiente. En la primera hora, ¿cuánto se pierde de una cirugía abierta, por ejemplo, torácica o abdominal, una cirugía para operar, se pierde 10 mililitros por peso? Si una persona pesa 60 kilos, en la primera hora va a perder 600, solamente porque está abierto la barriga, ¿no? Está abierto porque están operando, ¿no? En la segunda hora va a ser 5 mililitros por kilo. ¿Sí? Tercera hora, 5 mililitros. Si la operación dura 3 horas, en la primera hora ese paciente que pesa 60 kilos va a perder 600. Segunda hora 300, tercera 300. Tenemos 1200 mililitros más, solamente porque el abdomen o el tórax está abierto, están operando. ¿Eso lo consideramos en nuestro balance hídrico? Muchas veces no. Esa es la verdad. Entonces, todas estas cosas tenemos que considerar, si nosotros queremos realmente, ¿no?, hacer un manejo y un tratamiento adecuado del agua, ¿no? ¿Cuánto de agua yo le voy a prescribir, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando les dije que vamos a hacer un seminario de nutrición renal, les decía, tenemos que saber cuánto de agua debemos darle, considerando todos estos aspectos al paciente? Y todas estas cosas tenemos que tener en cuenta para hacer un buen balance hídrico, ¿no? Y de acuerdo a nuestro balance hídrico, vamos a prescribir el agua, conjuntamente con los otros alimentos. Siguiente. Por ejemplo, también se ha visto, de acuerdo a las intervenciones quirúrgicas, si son mínimas, medianas o grandes. Una mínima, por ejemplo, una herniorrafia, se pierde 0 a 2 mililitros por kilo hora, ¿no? Moderada de 2 a 4 mililitros kilo hora, en una grande 4 a 8 mililitros kilo hora, una recesión intestinal, por ejemplo. Siguiente. Y ya vamos acabando. Y finalmente, en los pacientes quemados. En los pacientes quemados es una cosa también muy interesante de cómo debemos calcular. Ustedes saben que después de los músculos, ahora que van a repasar las diapositivas, hemos dicho que la mayor cantidad de agua está dentro de los músculos, 50%, después está en la piel, ¿no? Imagínate una superficie quemada. El paciente quemado necesita reponer grandes cantidades de agua. Entonces tenemos que tener pues métodos para poder calcular la necesidad de agua en un paciente quemado. Seguramente primero veremos cuánto de superficie de quemadura tiene, ¿no?, para poderle calcular. Entonces el área de superficie corporal, calculamos, el agua endógena, las pérdidas insensibles y finalmente las pérdidas por área de superficie quemada, que es 1 a 2 centímetros por área de superficie quemada por kilo de peso. Así nosotros calculamos la cantidad de agua que necesita, ¿no? Siguiente, ya vamos acabando. Bueno, y pásalo. Tenemos acá un ejemplo. Como les digo, todo esto se anota, turno por turno, cuánto ha ingresado de agua, cuánto ha egresado, y etcétera, ¿no? Y acá tenemos, mira, ha ingresado 2.820 y ha salido 1.940. ¿Qué quiere decir? Fíjense todos a la última columna. Quiere decir que ha egresado menos de lo que ha ingresado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 800. Es un balance positivo. Si este paciente pesó, ¿cuánto debió pesar ayer, digamos? Porque hoy día pesa 66. Ayer ha debido pesar 65 kilos y un poquito más. 65, 200, vamos a decirlo. Porque con este balance más 800 pesa 66 kilos. Pero si imaginan ustedes, te está diciendo más, si ayer ha pesado, por ejemplo, a ver, vamos a poner
a veces, si tú revisas la historia, dice, peso de ayer, 67. Pues si ha pesado 67 más lo que está reteniendo, sería pues 67, 800, ¿no? Su peso de ahora. Y sale 66. Entonces, ¿cómo han hecho esto? O sea, no encaja, pues. No encaja, se inventan números, es todo un lío, ¿no? Entonces, es un ejemplo a tener en cuenta para que nosotros mismos podamos hacer nuestros balances hídricos, para que hagamos una buena prescripción de la dieta, ¿no? Y la buena prescripción de la dieta habíamos mencionado, que empieza pues dándole el agua, ¿no? En forma adecuada. Siguiente. Los niños, por ejemplo, también es más fino todavía, ya estamos terminando, sé que están desesperados. Más fino todavía, ¿no? Gotitas, mira, fíjense, así. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Muy bien. Entonces hemos terminado agua, todo lo que es trastornos del metabolismo del agua, que es un capítulo muy importante en nosotros. ¿Ok? Listo, chicos. Así que ya nos despedimos. Hasta la próxima.